Jasper, Canadá, 12 de marzo de 2019, 5:00 AM. James Carter despertó con golpes en su puerta, suaves, insistentes, desesperados. Abrió y lo que vio desafió toda lógica. Un cachorro de oso, pequeño, temblando, llorando. No había rastro de la madre, solo el cachorro, mirándolo directamente a los ojos, no con agresividad, sino con súplica. ¿Puede un animal salvaje sentir cuando un alma humana necesita ser salvada? Si quieres descubrir cómo terminó este encuentro imposible, apóyame con un like y activa la campanita. Cuéntame en los comentarios desde qué país me escuchas. Quiero saber hasta dónde llegó la historia del cachorro que no buscaba comida, sino un padre. Ese cachorro traía consigo el destino de James. James Carter tenía 42 años. Guardabosques, solitario, un hombre roto. Había perdido a su propio hijo, Michael, 5 años atrás en un accidente devastador. Desde entonces, James solo esperaba el final de sus días en las montañas, huyendo del mundo y de su propio dolor. Pero esa madrugada, al ver los ojos negros de ese oso, James vio el mismo terror que había visto en su hijo, asustado, vulnerable, solo. Y en ese instante el instinto de guardabosques desapareció, y el instinto de padre despertó de entre los muertos. Lo que James no sabía era que abrir esa puerta lo obligaría a tomar la decisión más difícil de su vida. El frío cortante de la madrugada de marzo se colaba por las rendijas de la cabaña de James Carter, en lo profundo del Parque Nacional Jasper. Era un frío que James había aprendido a abrazar, un eco de la soledad que buscaba para huir del recuerdo devastador de su hijo Michael. Pero esa mañana el silencio habitual fue quebrado por un sonido insólito. Golpes suaves, rítmicos, en su puerta de madera. No era el viento, ni una rama. Era algo deliberado, insistente. James, un guardabosques de 42 años, se levantó de la cama con una mezcla de irritación y una curiosidad que no sentía hace años. ¿Quién podría ser a las 5 de la mañana, tan lejos de todo? Se acercó a la puerta, su viejo rifle de caza en la mano por puro instinto. Aunque hacía años que no lo usaba para cazar, solo era un peso muerto, como su alma. Miró por la mirilla, pero la oscuridad y la baja altura del visitante le impedían ver con claridad. Los golpes se hicieron más desesperados, casi un rascado suave, como el de una pata. Con cautela, descorrió el cerrojo y abrió la puerta apenas una rendija. Lo que vio lo dejó paralizado, el rifle cayendo con un golpe sordo al suelo nevado. Allí, en el umbral, no había un humano. Era un cachorro de oso negro, pequeño, no más grande que un perro mediano, con el pelaje desaliñado y los ojos negros brillantes de lágrimas y miedo. Temblaba incontrolablemente no solo por el frío, sino por un terror más profundo. El cachorro lo miraba directamente a los ojos, no con la agresividad salvaje que James conocía, sino con una súplica desgarradora, una petición de ayuda que trascendía las barreras de la especie. James, un hombre roto por la pérdida de Michael 5 años atrás, sintió un escalofrío que no era del frío. Esos ojos eran los mismos ojos asustados y vulnerables que había visto en Michael la última vez, antes del accidente. El instinto de guardabosques, que le dictaba mantener distancia y dejar que la naturaleza siguiera su curso, se desvaneció. En su lugar, un instinto más antiguo, más profundo despertó. El instinto de padre, forzado a salir de entre los muertos. Miró alrededor, su mente de guardabosques finalmente activándose. ¿Dónde estaba la madre? Un cachorro tan pequeño no estaría solo. Escaneó la oscuridad del bosque, buscando cualquier señal de la osa, cualquier rastro de peligro. El aire estaba en calma, solo el susurro del viento entre los pinos. No había gruñidos, ni el olor acre de un oso adulto.
solo el silencio y el llanto lastimero del cachorro. James sabía que algo andaba muy mal. Un cachorro de oso, por muy desesperado que estuviera, no se acercaría a una cabaña humana sin una razón extrema. La ausencia de la madre era una señal ominosa. Podría estar herida, o peor. Pero el cachorro no parecía herido físicamente, solo aterrorizado y hambriento. Con una lentitud deliberada, James se agachó, extendiendo una mano con cautela. El cachorro retrocedió un poco, gruñendo suavemente, pero no huyó. Sus ojos no se apartaban de los de James. Había una confianza extraña en esa mirada, como si el pequeño animal hubiera elegido a James de entre todos los humanos posibles para ser su único refugio. «Hola, pequeño», murmuró James, su voz ronca por la falta de uso y la emoción reprimida. El cachorro emitió un gemido, y James notó una herida superficial en su pata delantera, un rasguño que no parecía grave, pero que podía explicar su desesperación. Decidió que no podía dejarlo allí. Las temperaturas bajarían aún más, y los depredadores nocturnos, hambrientos por el invierno, no tardarían en encontrarlo. Con un movimiento rápido pero suave, James levantó al cachorro. Era sorprendentemente ligero, y su pelaje era áspero y frío. El cachorro se acurrucó instintivamente contra su pecho, su pequeño corazón latiendo con fuerza contra el de James. Era un peso, una responsabilidad, algo vivo y necesitado. James lo llevó dentro de la cabaña, cerrando la puerta detrás de ellos. La cabaña, antes un refugio de soledad y dolor, ahora se sentía diferente. La presencia del cachorro, tan vulnerable y necesitada, llenó el espacio con una calidez inesperada, un eco de la vida que había perdido. James se sintió, por primera vez en 5 años, realmente vivo. Rápidamente le preparó un poco de leche tibia con miel, algo que recordaba haber hecho para Michael cuando era pequeño. El cachorro bebió con avidez, sus pequeños ojos fijos en James. Mientras el cachorro comía, James notó algo más, un olor persistente. No el olor natural del oso, sino un rastro débil de humo y algo metálico en el pelaje del cachorro. Frunció el ceño. Era un olor que conocía bien de sus días de patrulla. El olor a pólvora de un rifle. La preocupación se apoderó de él, reemplazando la calidez inicial. Había sido la madre víctima de cazadores. La idea le revolvió el estómago. Si era así, el cachorro no solo estaba huérfano, sino que era un testigo mudo de una tragedia. James sabía que no podía quedarse con el cachorro. Las normas del parque eran claras, estrictas, no interferir con la vida salvaje, pero al mirar esos ojos, al sentir el pequeño cuerpo temblar contra él, James supo que no podía entregarlo a un centro de rehabilitación sin antes entender qué había pasado. Sentía una conexión innegable, un eco de su propio dolor y la necesidad urgente de proteger. Lo que James no sabía era que el rastro de pólvora en el pelaje del cachorro no era solo la primera pista de una red de caza furtiva. Era el comienzo de un juramento sagrado, un juramento que lo obligaría a revivir sus días más activos como guardabosques, enfrentando un peligro mucho más grande y despiadado de lo que jamás había imaginado en su soledad autoimpuesta. James decidió llamar al cachorro Hope, no solo porque el pequeño oso representaba una nueva esperanza para su alma marchita, sino porque su llegada había encendido una chispa en su espíritu que creía extinta para siempre. Hope se adaptó rápidamente a la cabaña, aunque manteniendo la cautela natural de un animal salvaje. Al principio se mostraba receloso, gruñendo ante movimientos bruscos, pero la paciencia de James, el suministro constante de leche y la calidez de la cabaña lo fueron calmando. Hope comía con voracidad, dormía acurrucado cerca de la estufa y seguía a James como una sombra leal. La presencia de Hope era un bálsamo para la herida abierta de James.
Cada vez que el cachorro lo miraba con esos ojos inocentes, James veía un reflejo de Michael. Recordaba los dibujos de osos que Michael solía hacer, con una fascinación infantil por la vida salvaje que James, como guardabosques práctico, nunca había compartido del todo. Y ahora, un pequeño oso había llegado a su puerta, como si el destino estuviera tejiendo un hilo palpable entre su pasado trágico y su presente solitario. Pero la efímera alegría de tener a Hope se mezclaba con una creciente preocupación que James no podía silenciar. El rastro de pólvora en el pelaje del cachorro, la ausencia de la madre, todo gritaba tragedia. Al día siguiente, con Hope a salvo y dormido en un rincón cálido, James salió a rastrear la zona donde el cachorro había aparecido. La nieve fresca dificultaba el trabajo, pero su experiencia como guardabosques era invaluable. Encontró el rastro de Hope y junto a él huellas claras y profundas de un oso adulto. Las siguió con el corazón en un puño. El rastro lo llevó a un claro a unos kilómetros de su cabaña, y allí la escena le heló la sangre más que el frío de marzo. Había signos inconfundibles de una lucha brutal. Ramas rotas, tierra removida. Y lo más desgarrador, un rastro de sangre abundante que no era de Hope. Era, sin duda, de un oso adulto. Junto a la sangre, James encontró el culpable, un casquillo de bala. No era un calibre de caza legal o de defensa de un guardabosques. Era de un rifle de alta potencia, ilegal, usado por cazadores furtivos. La verdad golpeó a James con la fuerza de un proyectil. La madre de Hope no estaba herida, estaba muerta, ejecutada por cazadores sin escrúpulos. El cachorro había presenciado el horror y en su desesperación ciega había buscado ayuda en el único lugar que pudo encontrar. La rabia fría y enfocada invadió a James. La misma rabia, la misma impotencia que había sentido cuando perdió a Michael en el accidente, ahora se dirigía hacia esos criminales. No solo habían matado a una osa, sino que habían dejado a un cachorro huérfano y traumatizado. James juró, con la mirada clavada en el casquillo de bala, que encontraría a los responsables. El juramento no era solo por la madre de Hope, era una forma de canalizar su dolor no resuelto, una misión para proteger lo poco de inocencia que le quedaba en el mundo. Regresó a la cabaña, el peso de la verdad aplastándolo. Hope lo recibió con un pequeño gemido, como si sintiera la angustia de James. James se arrodilló y abrazó al cachorro, sintiendo una conexión aún más profunda. Hope no solo necesitaba un padre, James necesitaba una misión, una razón para luchar. Los días se convirtieron en semanas. James cuidaba de Hope, enseñándole a buscar comida, a reconocer los sonidos del bosque. Pero también, en secreto, comenzó su investigación paralela. Usó sus viejos contactos en el parque, escuchó rumores en los pueblos cercanos, reuniendo información sobre cualquier actividad sospechosa. Las historias de cazadores furtivos en la zona no eran nuevas, pero ahora tenían un rostro, una víctima, la madre de Hope. Descubrió que un grupo de cazadores, liderado por un hombre conocido solo como el Carnicero, había estado operando en el parque, buscando trofeos raros y vendiendo carne ilegalmente. El Carnicero era conocido por su crueldad y su absoluto desprecio por las leyes de la naturaleza y de los hombres. James sabía que enfrentarse a el Carnicero sería más que peligroso, sería un suicidio. No era solo un cazador furtivo, era un criminal despiadado y probablemente armado hasta los dientes. Pero la imagen de los ojos de Hope y el recuerdo constante de Michael lo impulsaban. Una tarde, mientras James y Hope exploraban un sendero remoto, encontraron algo inusual. Una trampa. No una trampa de lazo común, sino una trampa de acero, sofisticada y brutal, diseñada para inmovilizar a un animal grande o a un humano. Y junto a ella,
una huella de bota que James reconoció de los informes de otros guardabosques, la huella distintiva del carnicero. El corazón de James se aceleró. No solo estaban cazando, sino que estaban cerca, demasiado cerca. Hope, como si sintiera la tensión de James, emitió un gruñido bajo, sus pequeños ojos fijos en la trampa como si recordara algo doloroso. James desactivó la trampa con una furia contenida. Sabía que tenía que actuar, no solo por Hope, sino por el bosque, por la memoria de su propia pérdida. Ya no era solo un guardabosques, era un vengador, un padre protector. Lo que James no sabía era que, mientras él se preparaba para la confrontación final, el carnicero ya había puesto sus ojos en Hope. Un cachorro de oso domesticado por un guardabosques sería un trofeo aún más exótico, un símbolo de su poder sobre la naturaleza, y no dudaría en usar a Hope como cebo para atraer a James, el guardián solitario, a una trampa mortal. La amenaza del carnicero se cernía sobre James y Hope como una sombra fría y palpable. James sabía que no podía quedarse de brazos cruzados, esperando la fatalidad. La conexión con Hope se había vuelto inquebrantable. Era más que un lazo emocional. Era una promesa silenciosa de protección y un espejo de su paternidad perdida. Pero también era consciente de que su cabaña ya no era un refugio seguro. El carnicero, un cazador astuto y sin escrúpulos, seguramente ya conocía la existencia del cachorro y su vínculo con el guardabosques solitario, una burla a su dominio sobre el parque. James intensificó sus patrullas, pero ahora con un propósito diferente. No solo proteger el parque, sino cazar al cazador. Llevaba a Hope consigo, el cachorro acurrucado en una mochila especialmente adaptada, sus pequeños ojos curiosos observando el bosque. Era una decisión arriesgada, pero James sentía que Hope era parte integral de esta misión. Además, el cachorro, con su agudo sentido del olfato, a veces detectaba rastros que la limitada capacidad humana de James pasaba por alto. Los días se convirtieron en una tensa partida de ajedrez. James encontraba más trampas, más señales de la presencia invasora de El Carnicero. Marcas de neumáticos de vehículos no autorizados, restos de fogatas recientes, señales de que el furtivo estaba acampando y operando con total impunidad. El carnicero no solo buscaba trofeos, estaba desequilibrando el ecosistema con una indiferencia brutal, dejando un rastro de destrucción a su paso. James sentía que no solo luchaba por la vida de Hope, sino por el alma de todo el parque. Una tarde, mientras revisaban una zona remota conocida por sus densos arbustos, Hope se puso inquieto. Empezó a gruñir suavemente, sus orejas erizadas, olfateando el aire con insistencia. James, confiando ciegamente en el instinto del cachorro, se detuvo. Había un olor humano, pero diferente al suyo, más fuerte, más químico, mezclado con el hedor de la sangre coagulada. Se movieron con extrema cautela. James, con el rifle listo, siguió la dirección que Hope indicaba. Llegaron a un pequeño valle oculto, donde la vegetación era densa. Y allí, entre los árboles, James vio una pequeña cabaña improvisada, camuflada con lonas y ramas. Era un campamento furtivo. El corazón de James latió con una fuerza dolorosa. Era el escondite del carnicero. Se acercó sigilosamente, Hope acurrucado y silencioso en su mochila, sintiendo la tensión irradiar del cuerpo de James. Podía escuchar voces bajas y el crujido de una fogata. Eran al menos 2 hombres. James sabía que enfrentarlos solo en un lugar desconocido sería un suicidio. Necesitaba refuerzos, pero la paciencia se había agotado. Retrocedió lentamente, manteniendo a Hope cerca. Una vez, a una distancia segura, sacó su radio de comunicaciones. «Mateo, soy James. Encontré el campamento de El Carnicero. Necesito apoyo inmediato. Estoy en las coordenadas que te envié ayer.
La voz de Mateo, el jefe de guardabosques, sonó tensa y urgente. «Entendido, James. Estamos en camino, pero tardaremos al menos 2 horas. No hagas nada imprudente». Pero James sentía que no podía esperar. El carnicero estaba allí, en su bosque, amenazando a Hope y a la vida salvaje. La idea de que el criminal pudiera escapar antes de que llegaran los refuerzos lo consumía. La paciencia no era una opción. Mientras esperaba la llegada inminente de Mateo, James observó el campamento desde la distancia. Vio a el carnicero, un hombre corpulento con una cicatriz amenazante, examinando un mapa. Junto a él, otro hombre afilaba un cuchillo de caza. La imagen de la madre de Hope y el recuerdo constante de Michael se agolparon en la mente de James. La rabia, fría y purificadora, lo consumió. Decidió crear una distracción. Sabía que era arriesgado, pero necesitaba ganar tiempo y quizás crear una oportunidad de emboscada para los refuerzos. Con Hope aún en su mochila, James se movió hacia el flanco del campamento, buscando una posición ventajosa. Su mente de ex militar se activó, calculando ángulos y riesgos. Lo que James no sabía era que el carnicero, con su vasta experiencia en la caza, ya había sentido una presencia extraña en el bosque y había puesto una trampa no para osos, sino especialmente diseñada para humanos intrusos. Mientras James se movía entre los árboles, sintió un tirón repentino en su tobillo. Una soga oculta, hábilmente camuflada, se tensó con fuerza. James fue levantado del suelo en un brutal tirón, quedando colgando boca abajo. Su rifle, su única defensa, cayó con un estruendo sordo en la nieve. Hope, asustado por el movimiento violento, emitió un gemido lastimero. El carnicero y su cómplice salieron inmediatamente de la cabaña, sus rostros iluminados por una sonrisa cruel y victoriosa. «Vaya, vaya, guardabosques», dijo el carnicero, acercándose lentamente. «Parece que la presa se convirtió en cazador y ha caído justo en mi lazo. Y mira lo que traes contigo, un pequeño trofeo». James luchó contra las ataduras, la sangre subiendo dolorosamente a su cabeza. Hope, en su mochila, comenzó a llorar, asustado por la voz grave y el hedor del cazador. «Déjalo en paz», gruñó James, su voz ahogada por la presión de la soga. El carnicero se rió con malicia. «Oh, no, este es especial, un oso domesticado. Valdrá una fortuna, y tú serás una advertencia para los que se meten en mis asuntos». Colgando boca abajo, la impotencia y la desesperación se apoderaron de James. El miedo no era por su vida, sino por la de Hope. Lo que el carnicero no sabía era que, en la desesperación de James, el instinto de padre se había vuelto más fuerte que nunca. Y Hope, el cachorro que había buscado un padre, estaba a punto de demostrar que la lealtad de un animal salvaje podía ser más poderosa que cualquier trampa humana. El destino de ambos pendía literalmente de un hilo. Colgando boca abajo, la sangre martilleando en su cabeza, la visión de James se llenó de puntos negros y terror. Observaba con una impotencia devastadora cómo el carnicero, la encarnación de la maldad del bosque, se acercaba a Hope. El cachorro, asustado, se había escondido más profundamente en la mochila, emitiendo pequeños gemidos que eran como puñales para el corazón de James. «No te muevas, guardabosques», dijo el cómplice, riendo cruelmente y apuntando con su rifle a James. «O tu pequeño amigo será el primero en sentir el plomo». El carnicero extendió una mano enguantada hacia la mochila, intentando sacar a Hope, pero el cachorro, a pesar de su tamaño diminuto, se resistió con una ferocidad salvaje. Gruñó, mordió y arañó, negándose a ser capturado. James, a pesar de su situación desesperada, sintió una punzada de orgullo. Hope no era un animal domesticado.
Era un oso salvaje, con un instinto de supervivencia intacto y, lo más importante, un vínculo de lealtad. ¡Suéltalo!, gritó James, luchando contra la soga, pero solo lograba apretarla más, sintiendo el dolor en su cuello. El carnicero, frustrado por la inesperada resistencia del cachorro, sacó un pequeño dardo tranquilizante. «No te preocupes, pequeño, solo vas a dormir un poco», dijo con una sonrisa siniestra. Justo cuando el carnicero estaba a punto de disparar el dardo a quemarropa, un aullido resonó en el bosque. No era el gemido de un lobo, era el aullido poderoso de un oso adulto. Un aullido de advertencia, de furia. Los cazadores se detuvieron, sus rostros pálidos, miraron a su alrededor con nerviosismo. «¿Qué fue eso?», preguntó el cómplice temblando. «Debe ser la madre», murmuró el carnicero, su voz tensa. «Creí que la habíamos...» Pero antes de que pudiera terminar la frase, otro rugido, más cercano y más fuerte, hizo temblar el suelo. Era un sonido poderoso, lleno de rabia y posesión territorial. El carnicero y su cómplice se miraron. La situación había cambiado. No esperaban un enfrentamiento con un oso adulto y mucho menos con guardabosques. La prioridad del furtivo no era el trofeo, sino su propia piel. «¡Vámonos!», ordenó el carnicero. Ahora, mientras los cazadores se preparaban para huir, el sonido de las motos de nieve de Mateo y su equipo finalmente irrumpió en el campamento, amplificado por el valle. El grito de la ley se unió al rugido de la naturaleza. La confrontación fue rápida y brutal. Los guardabosques, armados y preparados, rodearon a los cazadores. El cómplice fue rápidamente inmovilizado, pero el carnicero, con su astucia salvaje, intentó escapar. Se lanzó hacia el bosque, intentando desaparecer entre los árboles. James, aún colgando, vio cómo el carnicero corría, pero Hope, en un acto de lealtad asombroso, hizo algo inesperado. El cachorro, que había logrado salir de la mochila durante la confusión, se lanzó tras el carnicero. Hope no corrió hacia la seguridad, corrió hacia el peligro. El carnicero, sorprendido por el ataque del pequeño oso, tropezó en el lodo. Hope, con sus pequeñas garras y dientes, se aferró a la pierna del cazador, gruñendo con una ferocidad que desmentía su tamaño. Era un acto de valentía pura, de un animal que protegía a su padre adoptivo. El carnicero gritó de dolor y rabia, intentando sacudirse al cachorro con furia, pero Hope no lo soltaba. Mateo, al ver la escena, corrió y finalmente inmovilizó a el carnicero, reduciéndolo con su equipo. El cazador fue capturado. Su reinado de terror en el parque había terminado gracias a la ayuda de un guardabosques, un perro leal y un pequeño oso valiente. Los guardabosques liberaron a James de la trampa. James, mareado pero ileso, se apresuró a abrazar a Hope, que aún temblaba. El cachorro, exhausto pero victorioso, se acurrucó en sus brazos. «Lo hiciste, pequeño», murmuró James con lágrimas de alivio en los ojos. «Me salvaste, nos salvaste». La misión había sido un éxito rotundo. El carnicero y su cómplice estaban bajo custodia. El bosque estaba a salvo de esa amenaza específica, pero la historia de Hope y James aún no había terminado. Mateo se acercó a James con una expresión de respeto y tristeza. «James, sabes que no podemos mantener a Hope, es un animal salvaje. Legalmente debe ser reintroducido o llevado a un centro de rehabilitación». El corazón de James se encogió. Sabía que Mateo tenía razón, pero la idea de separarse de Hope después de todo lo que habían pasado era insoportable. «Dame un poco más de tiempo, Mateo», pidió James, la voz rota. «Necesito asegurarme de que esté listo para el bosque. Necesito un adiós digno». Mateo asintió, comprendiendo la conexión especial entre el hombre roto y el oso huérfano. «Está bien, James.
Pero el parque no puede esperar mucho y tenemos que encontrar a su familia. Lo que James no sabía era que la reintroducción de Hope en la naturaleza sería la prueba más grande de su amor y su paternidad, una lección final que solo la naturaleza podría impartir, y que el destino, una vez más, tenía planes inesperados para ambos, un destino forjado en la lealtad y el sacrificio. La promesa de Mateo de concederle tiempo extra con Hope era un alivio temporal, pero la realidad, fría y legal, era ineludible. Hope era un oso salvaje y su lugar no era una cabaña humana. James lo sabía. Cada día que pasaba, el vínculo se hacía más fuerte, pero también la verdad se hacía más evidente. Hope había crecido. Sus juegos eran más bruscos, sus instintos más evidentes. A veces gruñía a los extraños que se acercaban al perímetro de la cabaña o intentaba cazar pequeños animales en el jardín, recordándole a James su verdadera naturaleza indomable. Era un contraste constante entre el instinto de padre de James y el instinto salvaje del cachorro. La búsqueda de la familia de Hope o de cualquier otro oso que pudiera adoptarlo fue infructuosa. La madre de Hope había sido la única osa en esa zona específica y el duro invierno había dispersado a otras posibles familias. La única opción viable que el parque consideraba era un centro de rehabilitación de vida salvaje, donde Hope sería preparado para una eventual reintroducción o viviría en semicautiverio. La idea de un centro le rompía el corazón a James. Para él sería un confinamiento. Mientras tanto, James continuó su trabajo como guardabosques, ahora con una vigilancia aún mayor sobre la caza furtiva. La captura de El Carnicero había enviado un mensaje contundente, pero James sabía que otros cazadores siempre intentarían llenar el vacío. La presencia de Hope, aunque un secreto bien guardado, lo mantenía alerta y anclado a un propósito. Un día, una fuerte tormenta de nieve, la peor en años, azotó el parque. Fue una nevada brutal, dejando senderos intransitables y derribando árboles con la fuerza de un huracán. James y Hope se refugiaron en la cabaña, el viento aullando como un lobo hambriento por varios días. Cuando la tormenta finalmente amainó, el parque estaba irreconocible, un laberinto de nieve virgen y destrucción. James recibió una llamada urgente de Mateo. El centro de rehabilitación de vida salvaje, ubicado a varios kilómetros, había sufrido daños severos. La tormenta había derribado cercas y jaulas, y varios animales, incluyendo 2 cachorros de oso pequeños, habían escapado a la inmensidad del bosque. «Necesitamos encontrarlos, James», dijo Mateo, la voz urgente, «antes de que el frío o los depredadores los alcancen. Sabes que no sobrevivirán solos». El corazón de James dio un vuelco. 2 cachorros de oso, solos en el bosque. Su deber como guardabosques y su instinto de padre se activaron de nuevo, pero esta vez Hope no se quedaría atrás. James sentía que Hope, con su instinto de oso superior y su conocimiento de los rastros, podría ser crucial para encontrar a los cachorros. Era una misión que solo ellos dos podían cumplir. Se adentraron en el bosque, ahora un laberinto blanco y silencioso. Hope, con su olfato agudo, lideraba el camino, gruñendo y olfateando la nieve. James lo seguía de cerca, su rifle en la mano, no para cazar, sino para proteger. La búsqueda fue extenuante. James sentía el peso de la desesperación de los pequeños osos, reflejando el mismo terror que Hope había sentido meses atrás. Después de horas de búsqueda, Hope se detuvo abruptamente, emitió un gemido bajo y comenzó a correr hacia un denso matorral de pinos, donde la nieve se había acumulado en montones. James lo siguió, y allí, acurrucados y temblando incontrolablemente de frío, estaban los 2 cachorros de oso. Eran más pequeños y débiles que Hope.
claramente asustados y al borde de la hipotermia. La imagen era un doloroso eco del encuentro de James con Hope. Hope se acercó a ellos con una cautela instintiva, olfateándolos. Los cachorros, al principio recelosos, pronto se acurrucaron contra Hope, buscando calor y consuelo. Era una escena conmovedora, un pequeño oso huérfano asumiendo el papel de protector, de hermano mayor. Hope, sin dudar, se tumbó junto a ellos, usando su cuerpo para bloquear el viento. James observó la interacción. Vio en Hope no solo al cachorro que había salvado, sino a un líder, a un cuidador. En ese momento James supo, con una claridad dolorosa, lo que tenía que hacer. No podía mantener a Hope en la cabaña. No podía enviarlo a un centro de rehabilitación donde su espíritu salvaje sería enjaulado. Hope tenía una familia ahora, una misión que solo un oso podía cumplir. Él era el único que podía proteger y guiar a esos cachorros en la inmensidad del bosque. Con el corazón pesado, James sacó su radio y llamó a Mateo. «Los encontré», dijo James, su voz apenas un susurro, cargada de una emoción que intentó contener. «Y Hope está con ellos». Mateo, al otro lado de la línea, entendió el significado completo de esas palabras. «¿Qué vas a hacer, James?» «Voy a dejarlos ir», respondió James, sintiendo el frío en su pecho como si la puerta de su alma se cerrara de nuevo. «Hope es un oso, y esos cachorros lo necesitan más que yo. Es lo correcto, es lo que un padre hace». Fue la decisión más difícil de su vida, la prueba final de su amor. James pasó el resto del día observando a Hope y a los cachorros desde la distancia, asegurándose de que estuvieran a salvo. Les dejó un gran depósito de carne seca y bayas congeladas, sabiendo que sería la última vez que lo haría. El acto de proveer era su último adiós paternal. Al atardecer, la luz se desvaneció. Hope, consciente de la presencia silenciosa de James, levantó la cabeza. Sus ojos negros, antes llenos de súplica, ahora brillaban con una comprensión profunda, casi de despedida. Hope emitió un pequeño gruñido, como un adiós silencioso, y luego se adentró en el bosque con los dos cachorros, desapareciendo en la penumbra. James se quedó allí, solo de nuevo. El silencio del bosque era abrumador, pero esta vez no era un silencio de soledad vacía. Era un silencio de paz, de propósito cumplido, de un amor que había encontrado su cauce final en el sacrificio. Había perdido a un hijo, pero había salvado a 3, y al hacerlo, había encontrado su propia redención. El dolor de la pérdida siempre estaría allí, pero ahora también lo estaría el recuerdo de la lealtad de Hope, un eco de esperanza en el corazón del bosque. Lo que James no sabía era que, aunque Hope se había ido, su legado viviría en el parque, y que la historia de un guardabosques roto y un cachorro de oso valiente se convertiría en una leyenda susurrada entre los árboles, un recordatorio de que el amor y la lealtad pueden trascender cualquier barrera, incluso la del adiós. La historia de James Carter y Hope es un testimonio conmovedor de cómo la vida, incluso después de la tragedia más profunda, puede ofrecer una segunda oportunidad. Este relato nos obliga a confrontar nuestras propias barreras y prejuicios, demostrando que el instinto de protección y la capacidad de amar no son exclusivos de nuestra especie. James, un hombre consumido por el dolor y la soledad tras la pérdida devastadora de su hijo Michael, encontró en un pequeño cachorro de oso huérfano no solo una razón para vivir, sino un espejo de la inocencia y la vulnerabilidad que había jurado proteger. Hope, el cachorro que buscó refugio en el umbral humano, encontró en James no solo un protector, sino un padre. Su lealtad, manifestada en el enfrentamiento contra el carnicero, fue el acto de agradecimiento más puro y feroz imaginable.
Pero el acto de amor más grande no fue el rescate, sino el adiós. Al permitir que Hope asumiera su destino como líder y guardián de los cachorros más débiles, James finalmente superó su propio dolor. El guardabosques solitario se transformó en un padre que pudo soltar, comprendiendo que el verdadero amor reside en priorizar el bienestar del ser amado sobre la propia necesidad de retenerlo. El sacrificio de James fue la prueba definitiva de su sanación, encontrando la paz en el propósito y el legado de Hope en el corazón del bosque. Este relato nos enseña que la conexión entre los seres vivos es más profunda y misteriosa de lo que imaginamos, trascendiendo las barreras de la especie, el idioma y el miedo. Nos recuerda que el amor, el sacrificio y la lealtad son fuerzas poderosas que pueden transformar vidas y dejar un legado duradero, un eco de esperanza en el corazón de la naturaleza. La historia de James y Hope se convirtió en la leyenda de Jasper, un recordatorio constante de que a veces, para encontrar la sanación, solo necesitamos abrir la puerta a lo inesperado. Si esta historia de sacrificio, lealtad y redención te conmovió profundamente, y si crees que los animales son capaces de un amor tan grande, por favor, apoya este canal. Acompáñame con un like y suscríbete activando la campana para no perderte más relatos que te romperán el corazón y te llenarán el alma. Y ahora quiero leer tu opinión. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad o país me escuchas. Quiero saber hasta dónde llegó la historia, del cachorro que no buscaba comida, sino un padre, y de cómo el adiós se convirtió en el acto de amor más grande.